Esa mañana, cuando el frío aún les mordía la punta de los dedos, don Ernesto y doña Isabel cruzaron la calle con el paso lento de quien lleva algo más que el cansancio. Lleva el abandono, el silencio, 3 días sin comer y una dignidad que se sostenía en una colina. Nadie lo sabía aún, pero ese sería el día en que sus vidas, y la de toda una ciudad, cambiarían para siempre. Y todo empezó con algo que parece insignificante, el aroma de un pastel recién horneado escapándose por la puerta de una tienda iluminada. Pero lo que más llamó la atención de Isabel no fue el olor. Yo era el hombre detrás del dial, un joven de pelo largo, barba suave y mirada compasiva que los observaba como si los conociera de antes. Una figura serena que, vista desde la calle, parecía un cuadro viviente de Jesús atendiendo almas cansadas. No fue un milagro, no fue una visión. Era solo un empleado con un rostro amable. Pero para ellos, en ese momento, fue como si oyera una señal. Entren, no tengan miedo. Don Ernesto está de pie frente al cristal vitrificado y lo recuerdo como un soplo seco. Ropa húmeda, zapatos gastados, ojos cubiertos por el hambre y la vergüenza. Doña Isabel, con su pequeño crucifijo apretado entre los dedos, respiró hondo, con esa mezcla de fe y miedo que surge cuando la vida te pone al límite. Ernesto, te preguntamos si tienes algo viejo, un trozo de pastel caducado, algo que vayas a llevar, dice con la voz entrecortada. El mundo seguía su rutina por la zona. Coches pasando, una mujer arrastrando bolsas, un vendedor ofreciendo café barato. Pero entre ellos, el silencio hablaba más fuerte. Era humillante pedir comida sobrante, pero el hambre había vencido cualquier orgullo. Isabel se volvió para mirar dentro de la tienda, donde el joven de mirada cálida seguía observándolos. Ese gesto, esa mirada firme, humana y compasiva, fue la fuerza que necesitaba. 3 días sin comer, su cuerpo estaba frágil, pero lo que realmente lo quebrantaban eran los recuerdos que lo golpeaban sin piedad. Recordaban la puerta de su hija, la excusa de «no tenemos espacio», la vergüenza familiar oculta bajo una casa grande y un auto nuevo. Les recordaban a sus hijos diciéndoles que no es obligatorio cuidar a los hijos, solo a ellos, quienes habían dado su vida para que estos niños ingratos llegaran donde estaban. Cada paso hacia la tienda era caminar sobre brasas, era aceptar que habían caído en la pobreza oculta que muchos prefieren ignorar. Pero mientras Ernesto se alejaba, la cálida luz del lugar lo envolvía como si quisiera proteger a un segundo del mundo cruel que los había expulsado. Isabel apretó su crucifijo y murmuró: «Jesús, acompáñanos», aunque fuera en silencio. No esperes milagros, solo un gesto de compasión. Mientras avanzaban hacia la puerta, la fina lluvia se convirtió en un suave murmullo, casi musical. Era uno de esos pequeños contrastes de la vida, la fuerza, el frío, adentro, el dulce olor a sartén y el calor humano. Y entonces me fui cuando el joven de la tienda, el de rostro amable, dio un paso hacia ellos. Sonrió, una sonrisa simple, pero tan sincera, que los ojos de doña Isabel se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. «Para, por favor», dije, y mi voz tenía ese tono sereno que se podía escuchar en los momentos más difíciles. Sin saberlo, este empleado sería recordado por miles de personas horas después, cuando el video que estaba a punto de protagonizar se viralizó en redes, provocando compasión colectiva, indignación y un linchamiento social que cambió la vida de quienes habían sido rechazados. Don Ernesto respiró hondo, como quien se arma de valor para afrontar el destino. El timbre sonó al entrar, un suave tintineo que marcó el inicio de una historia que se contaría durante generaciones. Dentro de la tienda, las miradas se volvieron hacia ellos, algunas con sorpresa, otras con pesar, otras con incomodidad. Pero el joven del expositor, ese Jesús cotidiano, permaneció firme,
mirándolos como si algo al fondo, según él, presenciara el primer hilo de un discreto milagro. «¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó. Y Ernesto, tragándose la desnudez de su orgullo, abrió la boca para pronunciar la frase que rompió corazones, agarró teléfonos y comenzó la conmoción emocional más inesperada que la ciudad jamás había visto. «¿Tendrán un pastel caducado? Algo que no se puede vender. Mi esposa y yo no lo comemos desde hace 3 días». Y un profundo silencio se apoderó de todos. La puerta de la tienda Dulce Amanecer brillaba bajo la tenue luz de la mañana, como invitando a entrar a quienes ya lo habían perdido casi todo. Don Ernesto y doña Isabel se detuvieron ante el cristal, evitando mirarse a sí mismos, deteriorados por el abandono, el frío y 3 días sin comer. El olor a pastel recién horneado se escapaba por las rendijas, cálido y reconfortante, una dolorosa contradicción para quienes llevaban el hambre aferrada a la piel. El joven en el balcón se secó las manos con un paño, observando discretamente a la pareja con una expresión serena, casi luminosa, que transmitía algo inusual, atención genuina. Isabel aferró el pequeño crucifijo que ocultaba en su mano, murmurando una breve oración, de esas que solo se dicen cuando el cuerpo ya no aguanta. «Si tuviéramos un trocito de pan viejo», susurró. Ernesto respiró hondo, luchando contra su orgullo herido. «Vámonos, antes de que se devalúe», dijo, y empujó la puerta con las yemas de los dedos temblorosos. El timbre sonó con un suave tin, pero para ellos sonó como una sentencia. Dentro de la tienda, la rutina se congeló por unos segundos. Una mujer con una caja de pastelitos se detuvo en medio del pasillo. Un hombre de pie frente a los rebaños levantó lentamente la cara. Una colegiala se quitó los auriculares, como si la atmósfera hubiera cambiado. La tienda no estaba completamente silenciosa, era más sutil, una especie de atención contenida que surge cuando algo humano e inesperado entra en escena. Isabel sintió el peso de las miradas, la ropa mojada, la vergüenza familiar que arrastraba desde el día en que sus egoístas hijos les cerraron la puerta. El joven dependiente, con esa expresión tranquila que parecía ver más profundo que los demás, dio un paso al frente. «Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarlos?», dijo con una voz tan suave que inmediatamente hizo llorar a Isabel. Ernesto se acercó lentamente a la vitrina, donde los pasteles brillaban bajo una luz cálida y parecían casi inalcanzables. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras, pero solo encontró dolor. Durante interminables segundos, nadie habló. El dulce aroma de los pasteles recién horneados se mezclaba con la fina lluvia que caía sobre sus ropas, creando un cruel contraste entre calidez e impotencia. Isabel apretó los dedos contra la vitrina, solo para sentir algo sólido, algo real. Ernesto se aclaró la garganta y finalmente logró hablar. «Disculpe, ¿tiene pasteles caducados?». La frase golpeó como un puñetazo. La vendedora de pastelitos abrió la boca sorprendida. El vendedor de las rebanadas dejó de masticar por completo. La chica agarró su teléfono con fuerza. Ernesto intentó continuar, pero se le quebró la voz. Isabel dio un pequeño paso al frente y terminó casi en un susurro. «No hemos comido en 3 días. Lo que ya no se pueda vender, lo aceptamos». El dependiente frunció el ceño, visiblemente conmovido. Esa petición, tan simple, tan devastadora, recorrió la tienda como un hilo invisible, atrayendo la atención y los corazones de todos. El camarero respiró hondo, miró las manos vacías de la pareja y se dirigió al fondo. Pasó junto a una mesa donde un hombre estaba sentado solo, tomando café. Al ver a la pareja, abrió los ojos como platos, como si hubiera redescubierto algo perdido en el tiempo. La taza casi se le cae de la mano. Pero en ese momento, nadie se dio cuenta de la magnitud del suceso. El camarero regresó al mostrador con expresión tensa. «Caballeros,
empezó, y el silencio oprimió el pecho de Isabel. Aquí no damos comida caducada. Estas palabras, dichas así, destrozaron la poca esperanza que le quedaba. Isabel bajó la cabeza y sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre su blusa mojada. Ernesto cerró los ojos, dispuesto a agradecerle e irse, con la dignidad quebrantada. Pero entonces el camarero respiró hondo de nuevo y su voz cambió, ahora firme, humana, decidida. Aquí solo damos comida fresca. La conmoción recorrió toda la... Algunos clientes se llevaron las manos a la boca. Otros apartaron la mirada para ocultar las lágrimas. Julia llamó a una compañera. Prepara una bolsa con lo mejor que tenemos. La empleada se apresuró a sacar pan fresco, pasteles aún calientes, zumo natural y cualquier cosa que pudiera traer un poco de calor a la pareja. Isabel se cubrió la cara con las manos, sollozando. Ernesto intentó agradecerle, pero no le salió la voz. Era como si algo enorme, una solidaridad inesperada, compasión colectiva, una dignidad restaurada, se moviera allí lentamente, llenando el aire de la tienda. El dependiente sonrió levemente, una sonrisa discreta y humana, como diciendo sin palabras, «Te veo, importas». Y ese fue el primer paso de algo mucho más grande, algo que nadie allí imaginó que terminaría volviéndose viral, revelando verdades ocultas y cambiando la vida de todos. Cuando Julia empezó a llenar la bolsa de papel con pan caliente y generosas porciones de bollería fresca, un silencio denso y pesado se apoderó de la panadería. Era el tipo de silencio que nace no del miedo, sino de la conciencia colectiva. Los clientes ya no fingían indiferencia. Miraban directamente a don Ernesto y doña Isabel, pero no con lástima, sino con algo más profundo, casi doloroso. Una mezcla de indignación, vergüenza familiar reflejada y compasión silenciosa. Una señora canosa dejó caer su tarjeta de crédito sin darse cuenta. Un joven tragó saliva con dificultad, recordando a su propio abuelo, que siempre compartía el pan incluso cuando no tenía. El hombre sentado solo, aquel cuya mirada temblaba, se levantó lentamente, apoyándose en la mesa como si sus piernas hubieran olvidado cómo funcionar. Parecía ver, no solo a dos ancianos cualquiera, sino un recuerdo vivo que regresaba para reclamar su espacio. La joven detrás de la caja registradora rompió a llorar en silencio y nadie intentó ocultarlo. Toda la tienda respiraba al unísono, como si todos compartieran el mismo sentimiento. Esto no debería estar pasando, no a ellos, no así. Isabel lo observaba todo con el corazón acelerado. El ambiente había cambiado por completo. Ese lugar, antes una panadería común y corriente, se había convertido en el escenario de algo demasiado humano como para ignorarlo. Notó manos temblorosas a su alrededor, ojos llorosos, gente suspirando como si cargara con una culpa que no les pertenecía. «No tenemos a nadie», murmuró, casi sin voz. Y esas palabras, tan sencillas y tan reales, atravesaron el aire como una flecha. Una mujer que pagaba levantó la cabeza sorprendida. «¿Ni siquiera niños?», susurró, más para sí misma que para ellos. Ernesto cerró los ojos, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. No necesitó responder. El silencio lo decía todo. La vergüenza colectiva se formó en ese instante, vergüenza no por ellos mismos, sino por los hijos desagradecidos que habían permitido que sus padres llegaran a tal extremo. Un señor detrás de ellos en la fila murmuró: «Esto es abandono de ancianos, puro y duro». El comentario desencadenó reacciones. Otros asintieron, asentían, fruncían los labios, sintiendo la injusticia de una forma personal, íntima y dolorosa. Mientras tanto, Julia luchaba por contener las lágrimas para que no cayeran sobre la bolsa que estaba preparando. Cada trozo de pastel que colocaban allí parecía una súplica de perdón del mundo entero. No debería doler tanto ver a dos personas pidiendo comida, pero duele. Susurró para sí misma,
La empleada mayor, Marta, se acercó discretamente y colocó dinero extra en la bolsa, escondido entre las servilletas. «Que nadie se entere», murmuró. La generosidad se extendió como un fuego silencioso. Un adolescente sacó un billete de su billetera y lo dejó discretamente sobre el mostrador. La joven, con auriculares, cogió una botella de agua mineral y la colocó lenta y respetuosamente junto a su bolso. No eran ricos, no eran poderosos, pero en cada gesto había un deseo de restaurar la dignidad robada por el abandono y la pobreza oculta que tanto avergonzaba a quienes la veían. La panadería, hasta entonces ruidosa y ordinaria, se había transformado en un espacio de justicia poética espontánea. Y entonces, poco a poco, empezaron a aparecer los celulares, no por malicia, ni por exposición, sino por la necesidad humana de registrar algo que no se ve a diario. Una pareja rota por la vida, reconfortada por una solidaridad inesperada. Una niña grabó solo las manos temblorosas de Isabel al recibir la bolsa. Un niño filmó la reacción del dependiente que, con expresión firme y compasiva, contuvo las lágrimas. Una mujer grabó solo el sonido, el suspiro colectivo, el murmullo contenido, el breve «Dios» pronunciado por alguien de fondo. Todas grabaciones que, sin quererlo, se convertirían horas después en videos virales con 500.000 de visualizaciones, provocando el linchamiento social contra los niños desagradecidos y convirtiendo el gesto de la panadería en un símbolo nacional de compasión colectiva. Pero nadie allí lo imaginaba aún. En ese momento solo existía un sentimiento unificado. Esto no puede seguir así. El hombre que había estado observando desde la mesa, aquel cuyo corazón parecía reconocer algo, ahora estaba de pie, respirando rápidamente. Miraba fijamente a Ernesto e Isabel como si intentara encajar un rostro olvidado en un viejo recuerdo. Le temblaban las manos. «No puede ser», murmuró. Las personas a su alrededor notaron su reacción y automáticamente le hicieron espacio, como si presentieran que algo importante estaba a punto de suceder. El dependiente dejó de empacar. Julia dejó de moverse. Isabel y Ernesto levantaron la cara al mismo tiempo, atraídos por la evidente emoción de este extraño. La tienda quedó en completo silencio, un silencio tan profundo que solo se oía el goteo de la lluvia afuera. El hombre dio un paso, luego otro, con los ojos llenos de lágrimas, la boca ligeramente abierta, como si se enfrentara a un reencuentro imposible. E incluso antes de que dijera su nombre, todos lo sintieron. El pasado estaba a punto de colisionar con el presente, y la historia que comenzó con un pedido de pastel caducado apenas estaba comenzando. El hombre que había estado sentado en la mesa del fondo, alto, de cabello canoso, manos fuertes y mirada profundamente emotiva, dio otro paso al frente, como impulsado por su propio corazón. Toda la panadería contuvo la respiración. Don Ernesto y doña Isabel permanecieron inmóviles, como temerosos de estropear ese momento extraño y pesado, donde algo antiguo parecía despertar. La lluvia golpeaba contra la ventana, creando un ritmo lento, casi ritual. El hombre se detuvo a solo 1 metro de ellos. Sus ojos estaban rojos, brillando de una manera que nadie entendía. El camarero, Julia e incluso los clientes retrocedieron levemente, instintivamente. Había algo en el aire, la sensación de que este extraño no era tan desconocido después de todo. Abrió boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo, y solo entonces logró susurrar. «No puede ser. Ustedes. Ustedes dos». El silencio se hizo aún más grande. El hombre se llevó la mano al pecho tratando de controlar el temblor. «Yo los conozco. O mejor dicho, ustedes me conocieron primero». La frase cayó como una piedra en medio de la tienda. Todos se miraron. Isabel frunció el ceño. Ernesto respiró hondo. El pasado, ese que llevaban tan dentro,
comenzaba a informar ante todos. El hombre se pasó la mano por la cara como si intentara despertar de un sueño. Soy Ricardo, dijo finalmente en un susurro. El nombre resonó en la mente de Ernesto como un sonido lejano y apagado, perdido en el tiempo. Parpadeó, confundido. Ricardo, del barrio de Santa Lucía. El hombre asintió de inmediato, con fuerza. Sí, ese mismo, ese chico flacucho, el que no sabía leer ni escribir. ¿Recuerdas? Fue como abrir una presa en su memoria. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas al instante. Ernesto se llevó la mano a la boca. «Ricardito», murmuró, con el corazón acelerado. Y en ese momento, la reacción del público fue instantánea. Un murmullo colectivo recorrió la tienda, como un viento cálido de incredulidad y emoción. El joven que sostenía el celular bajó lentamente la cámara, sin querer interrumpir la reunión. La vendedora de pastelitos se agarró el pecho, como si hubiera sentido el golpe. «No puede ser. Es él, el chico al que ayudaron hace tantos años», susurró alguien. Y era cierto. Allí, frente a la pareja hambrienta, no había un cliente cualquiera. Era una pieza viva de su pasado, un pasado marcado por favores silenciosos, bondad humana y una solidaridad que nunca esperaba nada a cambio. Ricardo respiró hondo, intentando controlarse, pero las lágrimas comenzaron a caer sin vergüenza. Dio otro paso y se detuvo frente a Ernesto, sujetándole los hombros con cuidado, como si temiera tocar algo sagrado. Ustedes cambiaron mi destino», dijo, destrozado por la emoción. «Yo era nadie, un niño abandonado, dulce, hambriento. Y usted, don Ernesto, usted se sentaba a mi lado todos los días, después del trabajo, para enseñarme a leer. ¿Puede evitarlo?». Con un palillo escribió mi nombre en el suelo. Ernesto apenas podía hablar. Yo recuerdo», dijo con la voz apagada. Ricardo se volvió entonces hacia Isabel. «Y usted, doña Isabel, cosió mi primer uniforme escolar con retazos de ropa. Lo hizo sin que yo lo supiera, porque mi tía decía que no valía nada». Isabel se cubrió la cara con las manos y lloró abiertamente. Toda la tienda rompió a llorar. Quienes nunca habían visto a esa pareja se conmovieron como si fueran parientes cercanos. Nadie fingió, nadie apartó la mirada, era imposible. Ricardo respiró hondo, se secó la cara con la manga y continuó. «Todo lo que soy, todo, te lo debo a ti. Fuiste la única familia que tuve durante años». Las palabras profundamente a todos. La vergüenza colectiva regresó, pero ahora mezclada con profunda admiración. Un adolescente comentó en voz baja: «¿Y sus hijos los dejaron en la calle? Los niños abandonaron a esta gente». Esto creó un alboroto emocional dentro de la tienda. Ricardo apretó los puños, como si intentara contener una vieja ira. Cuando vi que pedían pasteles caducados, sentí que se me rompía el alma. «No lo permitiré. Hoy no. Nunca». Julia dejó de empacar y se secó los ojos. El dependiente respiró hondo y dijo: «Ricardo, ¿quieres sentarte? Puedes respirar un poco». Pero Ricardo negó con la cabeza. «No, esto hay que decirlo. Ahora, aquí». Toda la atmósfera parecía coincidir con el ritmo de su corazón. Rápido, intenso, lleno de urgencia. Y entonces llegó la revelación que nadie esperaba, ni siquiera Ernesto e Isabel. Ricardo dio un paso atrás, respiró hondo y dijo con firmeza: «Hay algo más que ustedes no saben, algo que nunca imaginé decir así». La gente se acercó, querer perderse nada. El dependiente se detuvo por completo. La colegiala se tapó la boca. Ricardo se llevó la mano al pecho, respiró hondo y pronunció con la voz quebrada: «Esta panadería no es solo una panadería, es mía. Yo soy el dueño, soy empresario ahora. Tengo 12 tiendas en la ciudad. Y todo, absolutamente todo, comenzó con ustedes». El impacto fue inmediato. Toda la tienda se quedó sin aliento. A Julia se le cayó un paquete al suelo. Isabel se llevó la mano al corazón. Ernesto palideció,
como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El pobre niño de ayer era ahora un hombre adulto, un respetado hombre de negocios, un símbolo viviente de gratitud, humildad y un legado de bondad. Y allí estaba él, frente a ellos, dispuesto a cambiar todo de nuevo, no por compasión, no por caridad, sino por amor verdadero, por una familia verdadera, por todo lo que sus hijos habían olvidado. Cuando Ricardo reveló que la panadería era suya, un suspiro colectivo recorrió la sala, como una brisa que cambiaba la temperatura de todo el espacio. La gente no sabía a dónde mirar, a la pareja que lloraba, al empresario emocionado, a la bolsa de comida fresca que Julia casi había dejado caer, o al camarero que observaba todo con la expresión serena de quien comprende que está presenciando algo sagrado. Doña Isabel apretó la mano de Ernesto, incapaz de creer que el pobre niño que habían acogido décadas atrás estuviera ahora allí, frente a ellos, defendiéndolos frente a desconocidos que segundos antes ni siquiera sabían sus nombres. La vergüenza de pedir un pastel rancio comenzaba poco a poco a transformarse en algo más. La dignidad recuperada. Toda la panadería parecía respirar al unísono. Julia se secó las lágrimas con el dorso de la mano y guardó el pan fresco en su bolsa, pero esta vez con un cuidado diferente. El cuidado de quien comprende que está participando en algo profundo, algo que trasciende un simple gesto. Ricardo se acercó al mostrador, la mano sobre la bolsa. «Esto no es suficiente», dijo con firmeza, sin alzar la voz. «No necesitan sobras, necesitan respeto». Una señora detrás de él murmuró: «Respeto. Sí, eso es lo que faltaba en tu familia». El comentario cayó como una cuchilla sobre la sala, pero nadie discrepó. Ernesto, con la voz temblorosa, intentó hablar. «Hijo, no queremos causar problemas». Ricardo lo interrumpió con suavidad, pero con una convicción que silenció a toda la tienda. «Nunca causaste problemas. Lo que causaste fue amor. Y ahora me toca a mí». Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero había firmeza en su postura. La chica de los auriculares se acercó y, sin decir nada, metió una caja de galletas dentro de la bolsa. Otro cliente puso dinero en billetes cuidadosamente doblados. El hombre de los buñuelos ofreció 2 pasteles enteros. Un inesperado sentimiento de solidaridad se extendió como un reguero de pólvora, como si cada persona allí estuviera tratando de compensar una injusticia que no era suya, pero que sentía que era personal. A medida que la gente contribuía, tomó forma la compasión colectiva. La tienda ya no era solo un negocio, era un refugio improvisado contra la crueldad de las calles. Isabel lloró suavemente, con el rostro enterrado entre las manos. Ernesto intentó agradecer a todos, pero su voz siempre se quebraba a mitad de frase. «No tienen que hacer esto. Nosotros sí tenemos», interrumpió un señor mayor, acercándose con pasos lentos pero firmes. «Hoy por ustedes, mañana por cualquiera de nosotros». Esta frase provocó un aplauso suave, espontáneo, contenido, pero sincero. Un hombre más joven comentó: «Ellos no deberían estar pidiendo comida, deberían estar descansando en su casa, rodeados de sus hijos». Y el silencio de Isabel y Ernesto fue la confirmación más dolorosa de esa verdad, una verdad que comenzaba a causar profunda indignación entre los clientes. La idea de niños egoístas y padres rechazados levantó murmullos enojados. «Eso es abandono de ancianos. ¡Qué vergüenza! ¿Y sus hijos dónde están?». Ricardo apretó las manos contra el mostrador y respiró hondo. «No están solos», dijo con firmeza. «Desde hoy, no más». Sus palabras resonaron por la panadería, llenando el espacio con una fuerza inesperada, una especie de justicia poética que brotaba del corazón. El encargado, aquel joven de rostro sereno, puso la mano en el hombro de Ricardo y dijo: «Estamos contigo». Julia asintió vigorosamente.
Marta Comunidad también se levantó en ese momento, no con banderas ni discursos, sino con miradas firmes, lágrimas compartidas y pequeños gestos que transmitían grandeza. Era imposible no sentir que algo sagrado estaba sucediendo allí, algo que iba mucho más allá de la comida. Era una transformación, la transformación que nace cuando la bondad humana satisface la necesidad más profunda. Y mientras la bolsa seguía llenándose con más cariño que cualquier compra costosa, alguien en la fila decidió grabar un video corto, no por sensacionalismo, sino porque sabía que necesitaba ser visto, contado, compartido. Un video que mostrara el momento exacto en que una comunidad entera eligió la dignidad sobre la indiferencia. En pocas horas, esta grabación se convertiría en uno de esos gestos que cambian destinos, provocando lágrimas, debates, reflexiones, vergüenza familiar y más tarde una viralización inesperada con 500.000 de vistas. Pero en ese momento, solo una cosa importaba. Isabel ya no estaban solos. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que alguien realmente los veía, que a alguien le importaban. Y eso, para dos personas mayores rechazadas por sus propios hijos, era más valioso que cualquier alimento. Fue el comienzo de la sanación emocional que nunca creyeron que volverían a sentir. La panadería había vuelto al suave murmullo de suspiros cuando Ricardo, aún con la respiración temblorosa, pidió a todos que le dieran un momento. Se giró lentamente hacia Ernesto e Isabel, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que lo había reconocido minutos antes, el mismo que había dejado caer su café al ver a la pareja. Su nombre era Tomás ahora, un nombre que sonaba firme, adulto, pero aún tenía ecos del niño que una vez fue. Dio 2 pasos vacilantes hacia la mesa, como si cada uno despertara recuerdos enterrados durante años. «Don Ernesto, ¿de verdad no lo recuerda?» Su voz salió rota, llena de emoción contenida. Ernesto frunció el ceño, ladeó ligeramente la cabeza y observó más de cerca. Había algo en los ojos de ese hombre, una luz antigua, un brillo familiar, algo que tiraba de los recuerdos latentes. «Hijo, no sé», murmuró, tratando de encontrar forma en los recuerdos fragmentados. Tomás respiró hondo, sacó una cartera desgastada del bolsillo y dobló con cuidado una fotografía como si fuera un tesoro antiguo. Al desplegarla, todos pudieron ver la imagen. Un niño delgado, con la ropa remendada, sosteniendo un cuaderno nuevo en 1800 en ambas manos, y a su lado, más jóvenes y fuertes, estaban Ernesto e Isabel, sonriendo con el orgullo que solo puede expresar quien ama sin pedir nada a cambio. «Soy yo», dijo Tomás, sosteniendo la foto con dedos temblorosos. Tenía 8 años, no sabía leer, no tenía nada, vivía en la calle hasta que me encontraste. Toda la panadería se inclinó hacia adelante, como si ese momento fuera sagrado. Ernesto se llevó la mano al pecho y repitió, esta vez con voz frágil y emotiva, Tomásito. Y el nombre salió como un susurro, como si de repente los recuerdos hubieran regresado casi todos a la vez. Isabel se llevó las manos a la cara. Las lágrimas corrían por su rostro sin que intentara contenerlas. La historia empezó a fluir de los labios de Tomás como un río represado durante años. Dormiste en una cama húmeda cerca de la escuela a la que ibas. ¿Recuerdas aquella vieja escuela? Me viste con frío, y en lugar de seguir caminando, te sentaste a mi lado. Una señora de la fila se llevó la mano al corazón. Otra rompió a llorar en silencio. Tomé un palillo de la tierra, continuó Tomás, conmovido, y escribí mi nombre en el suelo. Me dije a mí mismo que ese nombre significaba algo, que yo valía. Isabel sollozaba ahora, recordando al niño tímido que llegó con una vieja mochila que ella misma había cosido. Me diste de comer, me diste un lugar donde dormir, me enseñaste a lavarme, a estudiar, a soñar.
Sus palabras, llenas de gratitud, conmovieron a todos los presentes, provocando una profunda reflexión sobre la pobreza oculta, los favores silenciosos que cambian vidas y las semillas del amor que a menudo solo florecen décadas después. Con cada frase, la pastelería parecía ahondar en ese pasado revelado. La gente murmuraba entre sí conmocionada: ¿cómo puede alguien que ayudó tanto terminar así? Dios mío, qué injusticia. Esto debería salir en las noticias. Era imposible ignorar el peso de esa historia. Ernesto se secó los ojos, pero le temblaba tanto la mano que apenas podía controlarse. Hijo, siempre supe que algún día serías grande, pero nunca imaginé que serías tan grande. Tomás rió mientras se secaba las lágrimas. Genial por ti. Luego mostró otra fotografía. Un vestido blanco colgado en una ventana tenuemente iluminada. ¿Lo recuerda, doña Isabel? Se llevó la mano a la boca. Ese era el vestido de novia de mi hermana, explicó Tomás. No tenía dinero y lo gastamos 3 noches seguidas, en silencio, sin decirle nada, solo por bondad. Eso provocó nuevos sollozos entre los espectadores, porque revelaba lo que nadie esperaba: la caridad humana en estado puro. Cuando Tomás se acercó aún más y tomó las manos de Ernesto e Isabel, un silencio absoluto cayó sobre la panadería, ese tipo de silencio pesado y agobiante que precede a las grandes revelaciones. No solo me diste comida, dijo, casi en un susurro. Me diste dignidad. Me enseñaste que valía algo, incluso cuando mis propios parientes me rechazaron, cuando nadie me quería, aún así me elegiste. Estas palabras provocaron un eco colectivo en la sala y alguien al fondo murmuró: Eso es una verdadera familia. La aparición simbólica de Jesús parecía flotar en el aire, no con un milagro obvio, sino con esa suave paz que llena el corazón cuando una historia real, tocada por la fe, se despliega ante todos. Y en ese instante, incluso antes de que Carlos revelara su vínculo aún más profundo, todos ya lo entendían. Toda la vida de Mince, su éxito, su luz, todo comenzó allí, en ese gesto silencioso de 2 ancianos que hoy pedían pastel rancio para sobrevivir. Cuando Tomás terminó de hablar, toda la panadería parecía suspendida en el aire, como si nadie se atreviera a respirar antes de que él continuara. Sus dedos aún sostenían la vieja fotografía, pero ahora su postura había cambiado. Estaba más firme, más seguro, más decidido. Lo que no saben, dijo, mirando a la pareja con una ternura que dolía y sanaba a la vez, es que ese niño que rescataron del frío, ese niño creció pensando en ustedes todos los días. Ernesto se secó la cara. Isabel apretó el viejo pañuelo contra su pecho. Tomás respiró hondo. No tenía apellido. Nadie me reclamó, nadie me esperaba, pero ustedes me dieron un hogar, me dieron una comida caliente, me dieron una cama y, sobre todo, me dieron una razón para seguir viviendo. La gente a su alrededor comenzó a llorar de nuevo. Esto no era un drama inventado, era la vida, cruda y verdadera. Así que cada error que cometieron, cada puerta que se abrió, todos pensaban en volver por un día y agradecerles como merecemos. La suave tensión del momento se rompió cuando Tomás dio un paso atrás, se secó la cara con el antebrazo, levantó la barbilla y dijo con voz firme: No vine solo a agradecerles, vine a corresponderles. La gente murmuraba en voz baja, confundida. Entonces levantó la palma de la mano e hizo un gesto sutil a Ricardo. El joven, que hasta entonces todos creían un simple cliente de la panadería, se acercó a Tomás. Tenía los ojos aún más rojos, pero había orgullo en ellos. Creo que es hora de contárselo todo, dijo Tomás, mirando a Ernesto e Isabel. Ricardo es mi hijo. La sorpresa recorrió la panadería como un suspiro. Lo adopté a los 8 años, continuó, porque me enseñaron que la familia no se encuentra, se construye. Ernesto
se llevó la mano a la boca. Isabel lloraba de nuevo, pero ahora con una sonrisa. La palabra hijo elegido parecía tener un peso especial en ese ambiente, como si explicara todo lo que estaba a punto de revelarse. Ricardo, aún luchando por controlar su emoción, puso su mano sobre el hombro de Tomás y miró a la pareja con profundo cariño. «Papá me contó de nosotros toda mi vida», dijo en voz baja, «cómo ahorraba, cómo moría cada vez que no tenía nada. Crecí escuchando estas historias como otras historias antes de dormir, y siempre pienso, algún día los encontraremos». Se tragó las lágrimas. No sabía cómo eran físicamente, pero conocí mi corazón a través de las historias. La gente en la panadería comenzó a murmurar, «Dios mío, qué historia. Esto es amor verdadero. ¿Murieron tanto?». Ricardo continuó, «Cuando abrimos la primera panadería, papá me dijo una frase que nunca olvidé. Hijo, algunos días estos panes van a alimentar a quienes me alimentan». Muchos se llevaron las manos a la cara, emocionados. Tomás rodeó con el brazo a Ernesto e Isabel, abrazándolos como si los estuviera recomponiendo por dentro. Cuando me derrumbé por primera vez, pensé en nosotros. Cuando abrí mi primer local, pensé en nosotros. Cuando adopté a Ricardo, pensé en nosotros. Todo lo que soy viene de lo que recordábamos de mí. Ernesto sollozó tan fuerte que tuvo que aferrarse a la mesa. Isabel acarició la mano de Tomás como si intentara confirmar que no era un sueño. «Pero había algo que no sabía», dijo Tomás con la voz entrecortada. «No sabía Nos habían abandonado nuestros propios hijos». El silencio se hizo pesado. «No sabía que estaba de paso por la casa, que pasé 3 días sin comer, que perdí la casa, que caminaba por la ciudad sin rumbo, con la dignidad herida». Cerró los ojos y respiró hondo. «Si lo supieras, si tuvieras la más mínima idea, nunca habrías tenido que llegar a este punto». El aire dentro de la panadería se volvió denso, porque nadie se atrevía a hablar. Tomás abrió los ojos y dijo, esta vez con una firmeza que traspasaba las paredes, «Desde hoy, ustedes no vuelven a pasar hambre, no vuelven a dormir en la calle, no vuelven a pedir pan won. Nunca más». Murmullos emocionados resonaron. «Porque ustedes en el suelo me salvaron, salvaron a mi hijo también, salvaron la historia de nuestra familia, y ahora es nuestro momento de salvarlos de nosotros». Ricardo asintió. Las lágrimas fluyeron libremente. «La verdadera familia no te abandona», agregó. «La verdadera familia no te devuelve. Cuando las cosas se ponen difíciles». Tomó la mano de Isabel. «Y yo soy el que sabes que no conocías». Isabel dejó escapar un sollozo tan profundo que hizo llorar a varias personas a su alrededor. Ernesto apoyó la frente en el hombro de Tomás. El dependiente, el de expresión serena, observaba desde lejos, con los ojos brillantes, como si reconociera en ese momento la esencia silenciosa de Jesús guardián, presente sin ser nombrado, guiando destinos por la fina línea de la compasión. La puerta de la panadería se cerró de golpe, como si alguien hubiera empujado el mundo adentro. 2 rostros tensos y angulosos, cargados de ira y vergüenza, cruzaron el espacio. Mauricio y Leticia, los hijos biológicos de Ernesto e Isabel. Entraron como exigiendo explicaciones, no como buscando a 2 padres perdidos. La panadería entera se movió instintivamente, creando un estrecho pasillo protector alrededor de la pareja. El ambiente se volvió pesado, denso, impregnado por la sensación de una tormenta inminente. «¿De qué se trata todo este circo?», espetó Leticia, mirando a su alrededor con desdén. «¿Por qué están exponiendo a la familia en Internet?». La palabra «familia» sonaba amarga, fuera de lugar. Mauricio dio un paso al frente, intentando imponer su autoridad. «Papá, mamá, vámonos. Esto ya es demasiado». Ernesto no se movió. Isabel le apretó la mano.
Su calma contrastaba marcadamente con la arrogancia de sus hijos, y esto hizo que la multitud circundante se pusiera aún más a la defensiva. Ricardo dio un paso adelante y bloqueó el paso. Su rostro ya no temblaba, estaba firme, protegido por décadas de amor que no dependían de lazos de sangre. «No se van a ningún lado contigo», dijo en voz baja, pero grave. Leticia lo miró de arriba a abajo. «¿Y tú quién eres? ¿Otro presumido buscando fama?» Un coro de respiraciones indignadas se extendió por la panadería. Tomás, respirando profundamente para contener su propia ira, se paró junto a su hijo. «Soy el hombre que tus padres salvaron cuando aún no existías», dijo con voz controlada. «Soy el que recibió amor cuando me diste la espalda». Las palabras resonaron como una piedra lanzada contra un cristal delgado. Mauricio intentó reír, pero era una risa nerviosa. «Ellos nos abandonaron primero», dijo, repitiendo la misma mentira que había escrito en línea. Pero ahora, con docenas de celulares en alto, no había forma de ocultarlo. Ricardo levantó su propio celular mostrando la pantalla. 500,000 de vistas. «Todas las ciudades vieron lo que pasó aquí», dijo. «Ahora, escucha la verdad». Julia, con el celular en la mano, abrió el video grabado minutos antes, aquel en el que Ernesto e Isabel hablaban del abandono, la puerta cerrada, el hotel pagado solo por 3 semanas, las llamadas ignoradas. Toda la panadería escuchaba en absoluto silencio. Cuando la palabra bloqueado apareció en la grabación, algunos lloraron de rabia, otros murmuraron: «¡Qué vergüenza! Esto es abandono de ancianos. No tienen...» «Perdón». Mauricio intentó quitarle el celular a Julia, pero Miguel intervino. «No toques a nadie», dijo con firmeza. Leticia, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, empezó a gritar: «Esa no es la historia completa. Eran difíciles, orgullosos, imposibles. Nunca aceptaron nuestra ayuda». La frase le cayó como una bala. Tomás dio un paso al frente y preguntó: «¿Ayuda? ¿Qué ayuda? 3 semanas en un hotel barato? ¿Bloquearlos cuando pidieron alojamiento? ¿Llamar a eso orgullo?» Leticia tragó saliva porque eso la molestaba más que gritar. Esa era la verdad dicha sin odio, y eso dolía más. La multitud se apiñaba, como si cada testigo se hubiera convertido en parte de un tribunal improvisado. «No deberían haber pasado hambre», murmuró una mujer. «3 días sin comer. ¿Y dónde estabas?» Otra voz resonó: «Padres rechazados, hijos egoístas». Mauricio se puso rojo, temblando. «No entiendes nada». Leticia levantó las manos. «Soy médica, tengo una vida que mantener, pacientes que atender, una casa que administrar. ¿Qué quieres? ¿Que yo cargue con todo?» La panadería estalló de indignación. «Son tus padres», gritó alguien. Otro murmuró: «No están hablando de carga, están hablando de amor». La vergüenza familiar se hizo visible, casi palpable. Leticia finalmente notó que los celulares grababan cada palabra. «Esto es linchamiento social», dijo con voz temblorosa. «No pueden hacer esto». Tomás respondió con calma quirúrgica: «No es linchamiento. Es verdad expuesta. Es la consecuencia de sus actos». Cuando todo parecía a punto de estallar, Ernesto se levantó lentamente. Su frágil postura se enderezó, su voz baja pero firme, como la de un viejo maestro dando su última lección. «Hijos, no están aquí por amor, se están aquí porque el mundo los observa». Leticia bajó la cabeza. Mauricio cerró los ojos, derrotado por el peso de la verdad. «No queremos la guerra», continuó Ernesto, «pero tampoco permitiremos mentiras». Miró a su alrededor, a Mintosen, todas esas personas que ahora formaban parte de su historia. «Si van a hablar, digan la verdad». Y entonces, ante toda la ciudad, física y a través de las cámaras, terminó: «Nos abandonaron, y hoy tienen que aceptar lo que hicieron». El silencio que siguió fue tan profundo que pareció una invitación a la reflexión.
Y en ese instante todos comprendieron. El amor silencioso de esa pareja había construido una familia entera, excepto sus propios hijos. Pero la historia, como siempre, en Mindonestein, manos de Jesús, el guardián silencioso, estaba lejos de terminar, porque toda herida verdadera siempre exige un siguiente paso, el arrepentimiento. La puerta de la panadería se abrió de nuevo, pero esta vez no hubo un golpe, ni arrogancia, ni pasos firmes exigiendo explicaciones. El sonido fue suave, casi tímido, casi como una súplica de permiso. Leticia reapareció sola, sin maquillaje retocado, sin bolso de diseñador, sin tacones altos, descalza, con la ropa arrugada, la cara hinchada, los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas. Un pesado silencio llenó la panadería cuando dio sus primeros pasos dentro. La multitud se apartó, pero no como antes, no por indignación, sino por algo más profundo, casi instintivo. Un pasillo de juicio y al mismo tiempo de esperanza. Leticia se detuvo a medio camino, respiró hondo e intentó hablar, pero su voz falló 2 veces antes de que pudiera articular algo. Yo no vengo a defenderme, murmuró temblando. Vine porque no puedo seguir con lo que hice en el corazón. No puedo. Ernesto e Isabel permanecieron inmóviles. Su mirada no reflejaba rencor, pero tampoco un perdón inmediato. Resumaba dolor, un dolor que abarcaba décadas de esfuerzo, amor silencioso, favores otorgados, dignidad sembrada, y luego rechazada por sus propios hijos. Leticia, secándose la cara con el dorso de la mano, continuó. Cuando estaba afuera, lo escuché todo. Escuché cómo hablaban de ti, cómo te admiraban, cómo te agradecían por lo que hicieron hace tantos años, sollozó. Esas personas no tenían la obligación de defenderte, y sin embargo lo hicieron. Pero yo, su hija, fui la primera en darles la espalda. Toda la panadería se conmovió levemente, como si la atmósfera misma respirara con ella. Creo que tengo una casa grande, un buen matrimonio, dinero, prestigio. Él me hizo mejor persona. Pero hoy, cuando vi a mi padre defendiendo la verdad con esa serenidad, cuando vi a mi madre llorar sin odio, comprendí que eras pobre. Se agarró el pecho con fuerza, la pobreza del alma. Eso es lo que Jesús siempre muestra en silencio. Eso es lo que yo tenía. Tomás observaba en silencio, atento al más sutil detalle. Leticia no buscaba autocompasión, buscaba comprensión. Ricardo permanecía a su lado, firme como un pilar, como parte de la familia que eligió para existir. Leticia continuó. Si mis palabras no llegan, si un discurso no cura el abandono, si un sentido no dura 3 días sin comer, el público murmuró en señal de acuerdo. Pero necesito decirlo, porque mi vergüenza no puede permanecer oculta. Elegí el dinero por encima de nosotros. Elegí lo que él decía. Elegí un esposo que solo valoraba su imagen. Cerró los ojos. Cuando necesitábamos un hogar, tenía habitaciones vacías, y entonces dije que no. El sonido de discretas lágrimas se escuchó en varios rincones de la panadería. Leticia cayó de rodillas. Literalmente, si me tienen un mínimo de amor, aunque quede un recuerdo y fragmento, por favor, déjenme intentar cambiarlo, no por la reputación, no por el público, no por internet, por ustedes, porque los amo y olvido cómo se nota. Isabel dio un paso adelante, pero no la tocó. Observó a su hija desde arriba, como hacen las madres cuando intentan ver qué hay detrás de un hijo roto. Hija, dijo, con la voz suave pero cargada de años de decepción, el amor no desaparece, se esconde, duele, pero no muere. Leticia levantó la cara, llena de lágrimas. Entonces, ¿hay alguna posibilidad? Ernesto respiró hondo. Tenía los ojos llorosos, pero había lucidez en ellos. Hay una posibilidad, dijo, pero no es automática. No se gana con lágrimas, ni con palabras.
se gana con presencia. Leticia asintió lentamente. Estaré ahí, todos los días, no para que me aplaudan, sino para que no vuelvas a pasar hambre, ni frío, ni silencio. La frase flotaba en el aire como una promesa, no grandiosa, ni exagerada, sino humana, real. Fue en ese momento que la puerta se abrió de nuevo. Entraron Mauricio, su esposa y dos niñas pequeñas, las nietas de Ernesto e Isabel, quienes hasta entonces apenas sabían de la existencia de sus abuelos. Las niñas sostenían un dibujo apresurado, dos ancianos sonriendo bajo un gran sol torcido. La menor se acercó a Ernesto y le preguntó, ¿eres mi abuelo? Su voz era tan pura que rompió la última dureza que quedaba en la habitación. Ernesto se arrodilló lentamente, sintiendo sus frágiles rodillas protestar, pero sin importarle. Sí, mi amor, soy yo. La niña sonrió y lo abrazó como si lo conociera de toda la vida. Isabel hizo lo mismo con la otra. Toda la familia empezó a temblar, no de dolor ahora, sino de un reencuentro inesperado, de sanación emocional, de algo que finalmente parecía posible después de tanto abandono. Incluso Mauricio, que antes temblaba de arrogancia, ahora temblaba de arrepentimiento. Papá, mamá, yo también quiero intentarlo, logró decir con la voz quebrada. Minutos antes era solo una modesta tienda de barrio, ahora parecía un santuario improvisado. Las cámaras, el murmullo de la multitud en la calle, el olor a pan caliente mezclado con el dulce aroma de pasteles recién horneados, todo creaba una atmósfera casi sagrada. El alcalde entró acompañado de un equipo de televisión, pero guardó silencio al ver a Ernesto arrodillado ante su nieta, abrazándola como se abraza el propio futuro. El camarógrafo, al ver la escena, tragó saliva y ajustó el enfoque con manos temblorosas. La reportera, ya con lágrimas en los ojos, respiró hondo antes de acercarse al micrófono. Señor Ernesto, doña Isabel, todo el país está mirando. ¿Cómo se siente en este momento? Ernesto se levantó lentamente, apoyándose en una pierna, y miró a su alrededor, a su hija rota pero agobiada, a su hijo tembloroso, a Tomás y Ricardo firmes como pilares, a la comunidad que los rodeaba. Siento gratitud, respondió con voz tranquila, porque la vida me enseñó que el amor y permanece, siempre volverá, tarde, pero volverá. El alcalde dio un paso al frente. Hoy venimos a reconocer lo que han hecho durante décadas, dijo, con voz formal pero entrecortada por la emoción. Enseñaron a la gente a leer, cosieron vestidos, alimentaron a niños hambrientos, acompañaron a los enfermos, ayudaron a los que habían caído. Eso es verdadero servicio comunitario. La multitud aplaudió. Isabel se llevó la mano al pecho. Por eso, continuó el alcalde, les otorgamos el título de ciudadanos honorarios. El aplauso fue tan fuerte que resonó en las ventanas. El equipo de televisión lo grabó todo, pero había algo allí que ninguna cámara podría capturar por completo. El sentimiento de justicia poética, de destino reparado, de dignidad restaurada. Y también, dijo el alcalde haciendo una pausa, anunciamos la creación del Instituto Dignidad y Amor, un proyecto social inspirado en ustedes, dedicado a apoyar a familias vulnerables, ancianos abandonados y niños en riesgo. La panadería estalló de emoción. Tomás sujetó el brazo de Ernesto. Ricardo se secó los ojos. Isabel sollozó. Y queremos, añadió el alcalde, que sean los coordinadores honorarios de ese instituto, si aceptan. Isabel se llevó la mano a la boca, completamente sorprendida. Ernesto apretó la mano de su esposa y susurró, «Por supuesto». La multitud vitoreó como si fuera su propia victoria. El reportero ahora lloraba abiertamente, y mientras los celulares grababan cada segundo, algo profundo estaba sucediendo dentro de la panadería. No era solo un reconocimiento público, sino una reconciliación interna. Leticia se acercó lentamente a su madre. «Perdón»,
murmuró. No por lo que pasó hoy, sino por todo lo que no hice durante años. Isabel le tocó la cara con una mano temblorosa. No te perdono con palabras, te perdono con tiempo. Leticia asintió, sabiendo que ese era el único perdón verdadero. Mauricio, medio inclinado, se acercó a su padre. Quiero aprender de nuevo. Ernesto respiró hondo. Entonces empieza hoy. Las nietas corrieron abrazadas a sus abuelos. Los niños siempre saben dónde está la verdad, no en las explicaciones difíciles, sino en lo que sienten. Ricardo se arrodilló junto a ellas. Tienen mucha suerte, les dijo a las niñas. Tienen abuelos que valen su peso en oro. La menor, de la mano de Ernesto, preguntó, ¿y ustedes quiénes son? Sonrió con lágrimas en los ojos. Soy alguien a quien salvaron y a quien nunca olvidaron. La respuesta hizo que Isabel cerrara los ojos un instante, como si recibiera de vuelta todo el amor que una vez dio, sin esperar nada a cambio. La multitud observaba todo en silencio, respirando juntos, llorando juntos, comprendiendo que algunos reencuentros valen más que cualquier herencia. El alcalde, conmovido, añadió, hoy hemos visto pobreza oculta, niños egoístas, pero también hemos visto solidaridad inesperada, bondad humana, compasión colectiva, verdadera familia. Esto es lo que este país necesita ver. Fue entonces cuando un detalle pasó desapercibido para la mayoría, pero no para Tomás. El dependiente, ese joven de expresión serena, estaba de pie en un rincón de la panadería, observándolo todo con ojos profundos y serenos. Sonreía con la serenidad de quien entiende lo que nadie dice, la paz de quien reconoce que el destino a veces solo necesita un toque silencioso. Cuando Tomás intentó acercarse para agradecerle algo que ni siquiera podía explicar, el joven ya no estaba. Había desaparecido entre la gente. ¿Lo viste?, le preguntó a Ricardo. ¿Quién? El chico, el del expositor. Ricardo miró a su alrededor. ¿Qué chico? Nadie atendía aquí. Los empleados han vuelto hace rato. Tomás permaneció en silencio. Sintió un ligero escalofrío, no de miedo, sino de certeza. Un símbolo, una presencia discreta, un guardián silencioso. Y lo supe. Jesús había estado allí. No para cambiar la historia, sino para confirmar que la bondad. La transmisión terminó con más de 3 millones de visualizaciones, pero la verdadera historia continuó después de que las cámaras dejaran de grabar. Ernesto, Isabel, Tomás, Ricardo, Leticia, Mauricio y sus nietas se sentaron juntos por primera vez en décadas. Comieron pan fresco, compartieron pastel, rieron y lloraron. Los residentes se acercaron a dejar flores, mensajes y notas de agradecimiento. Fue un encuentro generacional, los mayores enseñando, los jóvenes aprendiendo, niños observando. Fue una sanación emocional al cruzar muros. Fue un legado de bondad que renacía. Cuando finalmente cerraron la panadería esa noche, Isabel tomó la mano de Ernesto y susurró, «Valió la pena, cada lágrima». Él asintió. Porque al final, el amor siempre regresa. Y así fue, en la forma de una familia elegida, una familia restaurada, una comunidad unida. Y en ese silencio lleno de vida, una última certeza se asentó. El amor que permanece siempre regresa multiplicado, aunque dure toda la vida. Al final de ese inolvidable viaje, mientras la panadería apagaba sus luces y la familia recién reconstruida compartía el último trozo de pan, Ernesto vio un pequeño detalle que no pudo evitar. Sobre la mesa, alguien había dejado un trozo de cartón, exactamente igual al que Tomás usaba para dormir cuando era niño. En el centro, alguien había escrito una frase sencilla, con una caligrafía tranquila. El amor que se da en silencio. Jesús lo guarda y te lo devuelve. Multiplicado. Ernesto sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No sabía quién había dejado la tarjeta, pero sabía exactamente qué significaba. Algunas presencias no necesitan ser vistas.
Solo necesitan ser sentidas. Si esta historia te toca el corazón, te invito a dejar tu comentario y seguirnos en el canal. Cada historia como esta mantiene viva la esperanza y la humanidad que a veces olvidamos. Y antes de irte, déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué dirías si llegases a esta boda? ¿Pidieras un simple trozo de sartén? Gracias por pasar hasta el final. Con cariño, Valentino.